Buenas tardes y bienvenidos al primer simposio Sin Murciélago No Hay Bacanora, Conservación, Tradición y Resiliencia. Este simposio es parte del proyecto Bacanora for Bats by National Conservation and Sustainable Agave Spirits y será presentado a través del colectivo Sonora Silvestre y Borderlands Restoration Network, como parte de nuestros esfuerzos para conservar el agave, los murciélagos y el bacanora, celebrando la conexión que comparten. Los foros se componen de 3 capítulos: conservación, tradición y resiliencia, a través de los cuales se presentarán una serie de ponencias a cargo de especialistas en temas relacionados desde diferentes ángulos y contextos, con el objetivo de desarrollar una conexión entre los diferentes sectores involucrados tanto en la industria del bacanora como en la conservación. Ese es el segundo foro de 3 que se llevará a cabo cada miércoles de junio a las 5 p.m. hora de Arizona, Sonora, por este mismo medio. En este capítulo tenemos especialistas que nos presentarán sus perspectivas y trabajos con agaves en la región. Tenemos primeramente al doctor Francisco Molina y agradecemos también a la ingeniera Diana Pinzón, que por cuestiones personales no pudo asistir, pero su ponencia será grabada y será puesta a disposición del público próximamente. Cada ponencia tiene una duración de aproximadamente media hora y al terminar la ponencia tendremos un espacio para preguntas y discusión con el fin de enriquecer nuestra conversación. Los foros serán grabados y subtitulados al inglés o español dependiendo del caso, para posteriormente ponerlos a disposición del público en general. Y claro, agradecemos al Connectivity Challenge del Colorado State University Salazar Center por hacer este evento posible. Good afternoon and welcome to our second symposium in the series, Sin Murciélago No Hay Bacanora, Conservation, Tradition, and Resilience. This event is part of the project Bacanora for Bats by National Conservation and Sustainable Agave Spirits, and is organized by the Colectivo Sonora Silvestre and Borderlands Restoration Network as part of our agave and bacanora conservation efforts, celebrating their dynamic shared connectivity. The forums are made up of 3 chapters: conservation, tradition, and resilience, with presentations from experts in the field of bat conservation, agave conservation, and agave spirits. The goal of these presentations and discussion is to look at the issue from different angles and brainstorm with researchers and stakeholders to develop a connection around bacanora and agave spirits, as well as conservation. This is the second of 3 presentations over the next 2 Wednesday evenings at 5 p.m. Arizona Sonora time. This chapter will have 1 specialist joining us that will be presenting on their work with agave in the Borderlands region. We'd like to welcome and thank Dr. Francisco Molina. And originally, Diana Pinzón was going to join us, but due to personal reasons, last minute, she's had to back out, and we'll record her presentation separately and have it available with the other presentations later on in the year. This presentation will be approximately half an hour, and we'll leave questions and discussion for the end of the presentation to enrich and elaborate on the conversation. These forums are being recorded and will be subtitled in English and Spanish to distribute to the public later in the year. Thank you to the Connectivity Challenge through Colorado State University Salazar Center for making this event possible. Ok, pues una vez más agradecemos al doctor Molina por su presentación Ecología Reproductiva de Agaves en Sonora. El doctor Francisco Molina Frenner es investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Autónoma de México en la unidad de Hermosillo, Sonora. También es profesor de la asignatura en la licenciatura de Biología de la Universidad de Sonora. Obtuvo su maestría en Ecología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México y el doctorado en Genética en la Universidad de California en Davis. Sus líneas de investigación son sobre genética y ecología de poblaciones de plantas, biología reproductiva de plantas del desierto sonorense y fitorremediación de residuos mineros. Dr. Francisco Molina Frenar is a researcher at the Institute of Ecology of the UNAM in the Hermosillo Unit, Sonora. He is also a professor of biology at the University of Sonora. He obtained his master's degree in ecology at the Faculty of Sciences of UNAM and his PhD in genetics at the University of California, Davis.
His research interests are plant population genetics and ecology, reproductive biology of Sonoran desert plants, and phytoremediation of mining waste. Thank you so much, Dr. Molina. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Todos se escuchan bien? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores de este evento por la invitación. Realmente lo aprecio y se los agradezco. Lo que quiero hacer, tengo 20 diapositivas y en 20 diapositivas quiero mostrarles algunas cosas que hemos aprendido estudiando la reproducción sexual de un par de agaves de aquí, de Sonora, ¿no? Eso es el objetivo. Y quiero mostrarles un poco el plan, lo que pretendo hacer con 20 diapositivas. Primero hablarles un poco de la diversidad del género agave y su clasificación actual, en particular cuántas especies de agaves hay aquí en el estado de Sonora, y brevemente hablarles del ciclo de vida y los modos de reproducción de los agaves, ¿no? Esto como un simple preámbulo para entrar realmente al tema que es la reproducción sexual de los agaves, ¿no? Y en particular quiero hablarles de la fenología floral, en particular, digamos, la fenología de las plantas y de las poblaciones, y, digamos, a otro nivel de organización sobre la fenología de las flores de los agaves, ¿no? Eso es algo importante de entender. Luego, dentro de la vida de las flores de los agaves, cómo son los patrones de secreción de néctar y los azúcares que secretan el néctar, digamos, de las flores de los agaves. Y en ese contexto, cuáles son los organismos, las especies, los visitantes de las flores de los agaves durante el ciclo de vida, digamos, durante la época de floración. Otro aspecto que es relevante y creo que es importante entender cuáles son los niveles de fructificación, lo que en inglés se conoce como fruit set, los niveles de fructificación y producción de semillas en las poblaciones naturales de los agaves, ¿no? Y en particular quiero mostrarles los resultados de algunos experimentos, algunos tratamientos experimentales de polinización en el que excluimos a los visitantes, digamos, excluimos a los visitantes del día y dejamos nada más a los visitantes de la noche, o al revés, excluimos a los visitantes de la noche y dejamos que solamente los visitantes diurnos visiten las flores, y qué consecuencias tiene para la reproducción de los agaves excluir a este grupo de visitantes, ¿no? Para mostrarles un poco cuál es la importancia relativa que tienen los murciélagos nectarívoros en la fructificación, digamos, y en la producción de semillas. Entonces, ese es un poco el plan de lo que pretendo hacer con estas 20 diapositivas, ¿no? Entonces, lo primero es hablar de la diversidad digamos, de las especies de agaves. A nivel global, se estima que existen alrededor de 200 especies de agaves, digamos, a nivel de género, ¿no? Muchas de ellas se distribuyen en México, como aproximadamente 150, 160 especies se distribuyen en México, y otras en Estados Unidos, en el Caribe y en Centro y Sudamérica, ¿no? Desde México es como un centro de diversidad porque tiene como un 70-80% de las especies del género, ¿no? Y en Sonora se han registrado 24 especies de agaves. A nivel digamos, a nivel de México, los centros de mayor diversidad están en el Valle de Tehuacán, acá digamos, entre Puebla y Oaxaca. También el estado de Jalisco tiene un buen número de agaves, y acá, particularmente en la Sierra Madre Occidental, también hay un centro secundario de diversidad, y tenemos pues 24 especies de agaves. Ahorita les voy a platicar, digamos, de los subgéneros o de las secciones, y tenemos de las dos secciones del género agave aquí en Sonora, ¿no? Gentry en 1982, en su libro sobre los agaves de Norteamérica, él propuso una clasificación muy sencilla del género. Él propuso dos subgéneros o dos secciones, una que le llamó litea y otra que le llamó agave, en el que simplemente, basado en el tipo de inflorescencia, uno podía distinguir a los dos tipos, digamos, a estos dos subgéneros o a estas dos secciones, ¿no? Por un lado, aquellos agaves que tienen una inflorescencia compacta, de tipo espiga o tipo racimo, que son compactas. Y por otro lado, los que tienen inflorescencia tipo panícula, en las que se ven unas umbelas laterales donde las flores están agrupadas. La gente del campo les dice agaves de manita, porque estas umbelas asemejan como como serían las manos y los dedos, digamos, ¿no? Entonces le llaman agaves de manitas.
y él propuso esa, digamos, esa clasificación. Además, reconoció otras, digamos, secciones o divisiones dentro de cada subgénero. Por ejemplo, aquí en la región tenemos la sección desertícola, que incluye a algunos agaves de la zona más árida de aquí, como Subsimplex, Deserti y otros agaves de Baja California y las Islas del Golfo, como un ejemplo, digamos, de una de las secciones, ¿no? En la actualidad, los agaves se ubican filogenéticamente dentro de la familia de las asparagáceas y en particular en la familia Agapoidae. Es importante decir o mencionar que a pesar de que digamos, esta clasificación o esta distinción que propuso Gentry ha sido usada para reconocer a estas dos diferentes secciones, la evidencia filogenética muestra que no son dos grupos naturales, son como grupos artificiales, ¿no? Realmente no hay evidencia filogenética de que sean dos grupos monofiléticos, ¿no? Entonces, a pesar de que no hay sustento filogenético, digamos, sigue siendo, digamos, tradicionalmente una distinción importante dentro de los agaves, ¿no? Bueno, y aproximadamente de las 150, 160 especies de agaves que existen en México, como 100 son de este grupo y como 50, 60 son de este grupo. Es decir, son mucho más, digamos, hay muchas más especies de este grupo que de este otro grupo, ¿no? Ahora, con respecto al ciclo de vida y los modos de reproducción, pues son plantas perennes que producen hojas suculentas que están dispuestas en espiral alrededor de un tallo pues, que no se ve, que es la gente que produce bebidas es lo que cosecha, y que esa disposición de las hojas es como roseta, es como un diseño de roseta, digamos, la disposición de las hojas. Las rosetas son monocárpicas, es decir, que solamente se reproducen una vez después de desplegar una inflorescencia en ocasiones muy grande, masiva, que distingue, digamos, a los miembros de este género, ¿no? Se cree que son de las inflorescencias más grandes que existen en el reino vegetal, ¿no? El tiempo que duran creciendo antes de producir el escapo floral o la inflorescencia, más o menos entre las especies varía entre 5 y 36 años, el tiempo que duran, digamos, creciendo antes de desplegar esta inflorescencia impresionante, ¿no? Y algunas especies combinan la reproducción sexual y la sexual. La reproducción sexual ocurre a través de la producción de flores y la polinización por diferentes vectores como murciélagos, aves, insectos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la reproducción asexual es principalmente a través de hijuelos, que son como rizomas que salen de la base de la planta y producen otras rosetas, digamos, a un lado y forman clones, digamos, alrededor de la planta o de la roseta madre, ¿no? Y también cuando falla la reproducción sexual o cuando se daña, digamos, la inflorescencia, se producen unas estructuras que se conocen como bulbilos, que también son propágulos asexuales, que son formas asexuales, digamos, de reproducirse, ¿no? Y finalmente, una cosa que quiero llamarles, digamos, llamar la atención es que sabemos muy poco sobre los mecanismos que permiten el establecimiento de plántulas de origen sexual, es decir, vía semillas, ¿no? Se está comenzando a documentar en algunos agaves del centro de México, sobre todo en el Valle de Tehuacán, que las plántulas requieren de la facilitación de plantas nodrizas para establecerse, en particular, digamos, las plántulas de origen sexual, ¿no? Es mucho más probable o mucho mayor la sobrevivencia de hijuelos o de bulbilos que de plántulas, y en el caso de plántulas realmente no sabemos mucho sobre cuáles son los mecanismos que facilitan o que permiten el establecimiento de plántulas. Y creo yo que esto es un hueco importante que tenemos que trabajar para conocer bajo qué condiciones se pueden establecer las plántulas vía semillas, ¿no? Entonces, esto es nomás como un preámbulo para realmente entrar al tema de la plática, que es algunos estudios que hemos hecho sobre la ecología reproductiva realmente de un par de agaves de aquí de Sonora, ¿no? Por un lado, hemos estudiado al agave angustifolia, el agave que se usa para producir bacanora. Lo estudiamos en el Centro Ecológico y en la región de Guaymas. Hemos estudiado este agave, algunos aspectos de la biología reproductiva, tanto aquí en Hermosillo como en la región de Guaymas.
Y también hemos estudiado otro agave de la sección desertícola, donde está Deserti y otros, que es el agave subsimples, que se distribuye más o menos como desde Bahía de Quino hacia el norte por la costa. Y esos son estudios que hicimos ya hace algunos años, en el 2001 y el 2002, y salieron publicados hasta el 2003. Entonces, y por otro lado, quiero hablarles de otro agave de la costa, agave colorata, que es digamos, el de la imagen, que es producto de la tesis de Dalia Berenice Borbón Palomares, y que lo que voy a hacer es platicarles qué hemos aprendido sobre la reproducción básicamente de angustifolia y de colorata, ¿no? Realmente voy a hablar muy poco de agave subsimplex, ¿no? Entonces, básicamente quiero platicarles qué hemos aprendido sobre la ecología reproductiva de este par de agaves, ¿no? Entonces, en primer lugar, cuando uno quiere saber los periodos de floración y la disponibilidad de flores y la disponibilidad de néctar de estas especies, uno recurre a los registros de los herbarios para saber, digamos, en qué periodo, si el ejemplar de herbario se colecta con flores o con frutos, pues uno puede inferir más o menos en qué periodo de tiempo estos agaves están floreciendo y por ende saber, digamos, cuál es la disponibilidad de néctar para los polinizadores a lo largo de la distribución, digamos, o para las diferentes especies de agaves, ¿no? Entonces, una cosa que es muy importante es documentar cómo es la fenología reproductiva de los agaves. En este caso, nomás quiero mostrarles el caso de agave angustifolia, que lo hicimos en el 2001 en el Centro Ecológico, y a partir de un grupo de 56 plantas que en noviembre y diciembre del 2000 estaban comenzando a producir los escapos, comenzamos a registrar semanalmente de esa muestra de 56 plantas qué plantas estaban produciendo flores, qué el porcentaje de la población que estaba produciendo frutos en desarrollo y el porcentaje de las plantas que están produciendo frutos ya maduros. Entonces, cuando uno ve los datos, digamos, sobre la fenología reproductiva, uno puede saber realmente que esta especie de agave, en particular aquí en Hermosillo, empieza a florecer. Los primeros, digamos, escapos comienzan a producir flores, digamos, en la mitad de enero, alcanzan su pico más o menos en marzo y terminan floreciendo a finales de mayo, ¿no? Entonces, es una manera cuantitativa de medir, digamos, la fenología reproductiva y uno puede saber en qué momento, digamos, hay frutos en desarrollo y en qué momento hay frutos ya maduros que pueden estar comenzando a dispersar las semillas, ¿no? Y esto es importante porque nos permite saber la disponibilidad de flores y la disponibilidad de néctar para los polinizadores, ¿no? Y, por ejemplo, podemos comparar con agave colorata, otra especie que en este caso empieza realmente en marzo y su pico es en mayo, y realmente podemos, a través de estudios de este tipo, uno puede medir la disponibilidad de néctar. Si uno sabe que tanto néctar están secretando las flores, uno puede saber, digamos, cuándo hay disponibilidad de néctar para los diferentes grupos o para los diferentes gremios de polinizadores entre las especies y idealmente lo hemos hecho también en la región de Guaymas, entre diferentes, digamos, a lo largo de la latitud, a lo largo de la altitud en la que se distribuyen estas especies de agaves, ¿no? Entonces, esto nos permite conocer a nivel de los individuos, digamos, las plantas que tanto duran floreciendo y la población que tanto dura, digamos, con individuos con flor, ¿no? Entonces, este nivel de observación es para los individuos y para las poblaciones. Y ahora lo que quiero mostrarles es a nivel de flor individual, cómo es esa fenología. Entonces, las flores de los agaves, estos son algunos atributos de algunas de las flores de algunas especies de agaves, y en particular quiero mostrarles agaves subsimples, agave angustifolia, agave colorata, que son los que hemos estudiado. Y en todos los casos, las flores son protándricas. ¿Qué significa eso? Significa que las flores primero tienen una fase masculina, una fase en la que las flores producen, digamos, solamente polen, y posteriormente las anteras se secan y entra la fase femenina en el que el pistilo se vuelve funcional.
Entonces, en todos los agaves, las flores en todos los agaves que se han estudiado, las flores son de este tipo, son protándricas. Y ahorita lo voy a explicar, digamos, con un esquema de la fenología de una flor. Y la longevidad floral es el periodo de tiempo en el que dura la flor funcional, es decir, desde que abre la flor hasta que se marchita la flor, es el número de días que duran las flores de los agaves. Y el rango de variación entre especies es entre 5 y 7 días. Agave angustifolia, por ejemplo, aquí en el centro ecológico, en la región de Guaymas, duran 7 días una flor promedio. En cambio, agave subsimple dura 5 y agave colorata dura 6 días. Es el periodo de tiempo que dura una flor abierta o digamos funcional. Y es distinto a lo que dura un individuo floreciendo o lo que dura una población floreciendo. Entonces son como diferentes niveles de organización que es importante conocer. Entonces quiero ahora mostrarles el caso de agave colorata, cómo es la fenología de una flor de agave colorata. Entonces este esquema muestra digamos, las diferentes fenofases o las diferentes fases por las que pasan las flores, en este caso de agave colorata. Entonces este es un botón. En el primer día comienza a abrir el botón, comienzan a emerger las anteras, comienzan a elongarse los filamentos de las anteras y la noche, digamos, del segundo día, producen 6 anteras los agaves, de 2 a 4 anteras durante la noche liberan el polen. Es en la noche cuando liberan el polen. Y la segunda noche, el resto de las anteras liberan el polen y gradualmente las anteras se comienzan a secar y comienza a emerger el pistilo. No sé si noten aquí que viene saliendo el pistilo. Entonces, esta primera fase es la fase masculina y por eso las flores son protándricas, porque primero son masculinas y después sale el pistilo y, digamos, ya en esta fase las anteras están secas y se vuelve, digamos, inicia la fase femenina de la flor. Posteriormente, tanto las anteras como el pistilo se secan y posteriormente, digamos, se marchita y si la flor fue polinizada y se fecundaron los óvulos en el ovario de las flores del agave, si fueron fecundados, esta flor fructifica, esta flor se transforma en un fruto. Aquí empieza la formación del fruto. Entonces, este es el ciclo de vida de una flor que es diferente, digamos, a la fenología de los individuos y de la población de individuos, ¿no? Y lo que es importante es ver cómo es la secreción de néctar a lo largo de la vida de las flores de los agaves. Entonces, lo que quiero mostrarles ahora es cómo es la secreción de néctar, digamos, la recompensa que ofrecen las flores de los agaves a los visitantes, a los polinizadores, ¿no? ¿Cómo es el patrón de secreción de néctar durante el ciclo de vida de una flor? Entonces, en este caso, le muestro los datos para agave angustifolia, y aquí lo que tenemos es el volumen de néctar en mililitros, o si quieren en microlitros, nomás multipliquen esto, por ejemplo, esto sería 200 microlitros de néctar, ¿no? Y aquí lo que quiero que vean es que, en este caso, las flores de agave angustifolia duran 7 días y el proceso digamos, de estimación del volumen de néctar se hace con jeringas graduadas. Y vean aquí que las mediciones son a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde y así durante todo el ciclo de vida de una flor. Desde que, digamos, emerge, digamos, comienza a abrir, pasa por la fase masculina, pasa por la fase femenina y finalmente se seca, digamos, la flor, ¿no? Entonces, una cosa que quiero que noten es que digamos, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana hay un incremento en la secreción de néctar. Es decir, las flores secretan néctar principalmente durante el periodo de la noche. Y durante el día secretan menos néctar. La siguiente noche secretan más néctar, cerca de 180 microlitros, y en el día secretan menos. La siguiente noche vuelven a secretar una buena cantidad de néctar y luego en el día disminuye. Entonces, hay aquí una señal importante. Estas flores le apuestan, o si el néctar es realmente la recompensa para que las visiten, le apuestan a los visitantes nocturnos porque secreta más néctar, secreta más recompensas durante la noche.
que en el día, digamos, secreta menos néctar. Entonces, aquí hay una señal de que estas flores le están apostando a los visitantes nocturnos, a los visitantes de la noche, ¿no? También, digamos, medimos la concentración de azúcar en el néctar usando un refractómetro y más o menos la variación que hubo durante todas las fases o las fenofases de la flor fue como del 18 al 26% la concentración de azúcar. Entonces, esto es para agave angustifolia, cómo es el patrón de secreción de néctar y vean esta señal que es principalmente nocturna cuando secreta más néctar, ¿no? También se sabe por estudios en otras especies de agave que hay una gran heterogeneidad en la composición de azúcar en el néctar de las flores de los agaves, ¿no? Entonces, los agaves secretan principalmente fructosa, glucosa y sucrosa en el néctar de las flores y en menor medida maltosa. Hay un estudio ya muy viejo de Freeman en el que, sobre todo en especies de Estados Unidos, documentaron la composición de azúcares en los néctares y encontraron pues mucha variación, ¿no? Y esto tiene que ver con las preferencias de algunos polinizadores, ¿no? Y pues para el caso de los agaves de Sonora, realmente no hemos documentado cómo es la composición de azúcares en el néctar de los agaves de la región, ¿no? Y sería como importante tratar de conocer cuáles son los azúcares que secretan en el néctar estos agaves. Entonces, esto es con respecto a la secreción del néctar. Ahora, dado que la secreción del néctar es principalmente durante la noche, es importante también documentar quiénes son los visitantes florales, cuáles son las especies que visitan a las flores de los agaves, ¿no? Entonces, para eso estimamos las tasas o digamos, la frecuencia de los visitantes y para eso requerimos observaciones sistemáticas de todos los visitantes durante varios días. Si las flores duran 5 días o 7 días, pues hay que hacerlo, digamos, por varios días, ¿no? Entonces, documentar si son aves, si son murciélagos, si son insectos. Y para eso requerimos varios observadores que observen, digamos, diferentes plantas de manera sistemática durante varias veces en el día y varias veces en la noche para documentar durante la época de floración quiénes son los principales visitantes de las flores, ¿no? Entonces, eso lo hemos hecho para varias especies de agave y lo que quiero mostrarles en la siguiente gráfica es el caso, digamos, Dalia Berenice hizo, junto con otros 3 observadores, hicieron observaciones del número de visitas por planta por periodos de 30 minutos. Aquí está de 7 de la mañana a 7:30, del mediodía, de las 12 a las 12:30, de las 8 de la noche a las 8:30 y de las 10 a las 10:30, documentando, digamos, distintos observadores y durante varios días cuáles son en promedio las tasas de visita que registran las flores, en este caso de agave colorata, en una localidad que se llama El Colorado, ¿no? Entonces, lo que resalta aquí es que los murciélagos, los visitantes nocturnos, son mucho más frecuentes que, en este caso, que los esfíngidos, que las abejas o que las aves. O sea, registramos aves, tanto aves percheras como colibríes, registramos abejas nativas y también abeja, digamos, Apis mellifera, y 1 o 2 especies de esfíngido, pero por mucho, los murciélagos nectarívoros, en particular Leptonicteris hierbabuena, y de hecho hay un refugio de Leptonicteris aquí muy cerca de la población, como a 1 kilómetro, y fue muy evidente que los principales visitantes, los más frecuentes, fueron los murciélagos nectarívoros, al menos para esta población de agave colorada. También lo hicimos para agave angustifolia, aquí en el centro ecológico, y aquí, digamos, las unidades son diferentes. Aquí son el número de visitas por minuto por umbela, esa fue la unidad de observación, y aquí lo que tenemos es de la medianoche a la 1 de la mañana, de las 4 a las 5 de la mañana, de las 7 a las 8 de la mañana, del mediodía a la 1 de la tarde, de las 5 a las 6 y de las 8 a las 9, ¿no? En ese intervalo de tiempo. E igual, se registraron abejas, aquí mayor frecuencia de Apis mellifera que de abejas nativas, también algunas aves, sobre todo percheras, también algunas visitas de esfíngido, pero comparado con las visitas de murciélago,
es, digamos, por mucho, los principales visitantes o los visitantes más frecuentes son murciélagos nectarívoros, ¿no? Entonces, tanto en agave colorata como en agave angustifolia, los visitantes más frecuentes fueron murciélagos nectarívoros y de hecho, pues en ambos casos usamos redes de niebla, las ponemos enseguida de las inflorescencias y capturamos 2, 3 de murciélagos, les tomamos muestra del rostro y identificamos los granos de polen y en muchos casos pues sale, digamos, la especie de agave que están visitando, aunque también salen polen de cactáceas columnares cuando coincide, digamos, en floración con los agaves, ¿no? Ahora, eso para agave colorata y agave angustifolia. En contraste, agaves subsimples, a pesar de que también la población que estudiamos está muy cerca de un refugio de Leptonicteris, que está al norte de Valle de Aquino, los visitantes nocturnos fueron menos frecuentes que los diurnos. Aquí registramos muchas abejas y muchos aves visitando las flores, y aunque sí registramos murciélagos, fueron menos frecuentes. No sabemos muy bien a qué se debe, pero sospechamos que tiene que ver que la floración de los cardones de los saguaros estaba en plena floración y en ocasiones pues, los murciélagos prefieren otras especies, ¿no? que en este caso, que este agave, ¿no? En cambio, en el caso de angustifolia, aquí en el centro ecológico, florece muy temprano, antes de que florezcan las cactáceas columnares, y en ese caso, pues no hay este efecto de dilución por parte, digamos, de las otras especies que están cofloreciendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en todos los casos ha sido Leptonicteris hierbabuena, el murciélago nectarívoro que hemos documentado que visita las flores de los agaves, ¿no? Bueno, eso con respecto a los visitantes de las flores. Ahora, otro aspecto que es importante registrar es cuáles son los niveles de fructificación y producción de semillas que de manera natural producen las plantas. Entonces, aquí fructificación es qué porcentaje de las flores fructifican, y por producción de semillas me refiero al número de semillas aparentemente viables por fruto. Entonces, cuando uno ve un escapo que ya terminó, digamos que ya liberó las semillas, uno puede ver en las que eran las umbelas de las flores, puede ver restos de frutos. Y si uno pone atención, uno puede ver en estas umbelas, puede haber cicatrices de flores que no fructificaron y flores que sí se transformaron en fruto, ¿sí? Entonces, si uno cuenta, digamos, en una umbela, cuántas flores fructificaron y cuántas abortaron, cuántas fallaron, uno puede estimar la fructificación. En este caso, esta umbela tenía 10 flores y solamente 3 fructificaron. Esto significa que esta umbela, la fructificación fue de 30%. 3 de cada 10 flores fructificaron y 7 abortaron. Ahora, cuando uno lo hace a nivel de toda la inflorescencia, uno puede estimar cuál es la fructificación a nivel de todo el individuo, a nivel, digamos, a nivel de toda la planta, ¿no? Y si uno colecta los frutos maduros y cuenta el número de semillas, en este caso las semillas de color negra son semillas que se formaron, son semillas que se le ve que tienen, digamos, que se llenaron, y las semillas blancas son semillas vanas que no están viables, y cuando uno hace pruebas de viabilidad, generalmente las semillas negras, digamos, están viables, están vivas, ¿no? Entonces, de esa manera, contando el número de semillas negras por fruto, uno puede estimar cuántas semillas aparentemente viables se producen por fruto. Entonces, la siguiente diapositiva quiero mostrarles algunos de los valores de fructificación y producción de semillas en algunas especies que hemos estudiado. Entonces, póngale atención a esta gráfica de la izquierda. Aquí lo que tenemos es fructificación. ¿Qué porcentaje de las flores de todo el escapo floral fructificaron en una muestra de 10 plantas, ¿no? Normalmente lo hacemos con 20 plantas por población, pero aquí nomás quiero mostrarles cómo varía entre plantas. Entonces, entre plantas, en este caso agave colorata, varía entre 32 y 54%. Entre 32 y 54% la fructificación, lo que se conoce como fruit set en inglés, ¿no? En el caso de agave angustifolia, hemos registrado algunos casos en los que es muy baja la fructificación, solamente 3 de cada 100 flores fructifican,
Pero bueno, esto se debe a casos especiales, normalmente es mayor, anda como entre 20 y 34, y en agaves subsimples entre 19 y 25%, los niveles naturales que hemos documentado en las poblaciones de estas especies de agaves. Y en términos de producción de semillas, estos son los rangos de variación en el número de semillas aparentemente viables por fruto. A nivel de toda la planta, nomás les muestro un ejemplo. La producción total de semillas por planta en el centro ecológico en el 2001, aquí no puse 2001, fue de 78 frutos por planta y 13,000 semillas por planta. Semillas aparentemente viables. Recuerdo que en el 2002 hubo menos frutos por planta, entre 50 y 60, y el número de semillas fue como entre 10 y 11,000. Más o menos eso es el rango de variación en la producción de frutos y semillas entre años, ¿no? Y quiero simplemente mostrarles que también agave angustifolia produce bulbilos en lugares que están lejos de los refugios de los murciélagos nectarívoros, es donde encontramos niveles muy bajos de fructificación y una fracción grande de las plantas producen bulbilos. Es como una respuesta a las fallas en la reproducción sexual y optan por, digamos, un mecanismo de reproducción asexual, que es la producción de bulbilos en este caso, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos detectado de manera natural. Y ahora, finalmente, los datos que me parecen más relevantes son los experimentos usando diferentes tratamientos de polinización a las flores de los agaves. Entonces, un grupo de tratamientos son autopolinizarlas para saber si los agaves son capaces de producir semillas en ausencia de polinizadores, es decir, si no hay polinizadores, si son capaces de producir semillas. Y también la polinización cruzada para ver, digamos, qué tan diferente puede ser la fructificación entre la autopolinización y la polinización cruzada, ¿no? Y además es importante compararlas con los controles. Controles son simplemente flores que simplemente se marcan con alambritos, como se puede ver aquí, de diferentes colores, y evaluar si la autopolinización o la polinización cruzada es igual o es diferente, digamos, a los tratamientos controles, que son los niveles naturales, digamos, de fructificación, ¿no? Y otro grupo de experimentos que son muy importantes son los experimentos en los que excluimos a los diferentes gremios o grupos de visitantes. Por un lado, podemos excluir a los visitantes nocturnos usando estas bolsas de tul, en el que, digamos, si queremos excluir a los nocturnos, las ponemos desde las 6, 7 de la tarde, excluimos a las flores, las quitamos a las 6, 7 de la mañana, para que durante la noche no puedan visitar estas flores. Ese sería un tratamiento de exclusión de visitantes nocturnos, o visitantes diurnos, si desde las 6 de la mañana a las 6, 7 de la noche excluimos a las flores y vemos qué consecuencia tiene en la fructificación y en la producción de semillas excluir a estos visitantes. Entonces, estos experimentos nos permiten saber la importancia relativa que tienen los diferentes gremios de visitantes de las flores, ya sea murciélagos, sean aves, sean abejas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora lo que quiero mostrarles es algunos resultados de estos experimentos usando estos tratamientos de polinización. Entonces, en este caso es agave colorata en el Colorado, y aquí lo que quiero que vean es fructificación en porcentaje y número de semillas por fruto. Aquí lo que tenemos es el tratamiento control, que es esas flores que quedaron abiertas y expuestas a todos los visitantes florales. Ahí no se excluyó a ningún visitante, ese es el nivel natural, digamos, que en ese momento tenían las flores. Este tratamiento es el de exclusión diurna, es decir, se excluyeron a los visitantes diurnos y solamente se permitió a los visitantes nocturnos. Y dado que en esta población documentamos que los principales visitantes nocturnos son murciélagos, por eso, digamos, ponemos el icono de los murciélagos, ¿no? Y aquí lo que tenemos es la exclusión nocturna, es decir, estas flores no se permitió que fueran visitadas por visitantes nocturnos, por murciélagos esfíngidos, y solamente se permitió que fueran visitadas por visitantes diurnos, abejas y aves, ¿no? Y aquí lo que tenemos es el tratamiento de autopolinización. Entonces, ¿qué podemos inferir, digamos, con estos datos? Pues podemos inferir que agave colorata es autocompatible porque a pesar de que fructifica muy poco y produce pocas semillas por fruto, es capaz de
producir frutos y semillas en ausencia de polinizadores. Digamos, es autocompatible y puede autopolinizarse. Por otra parte, el tratamiento en el que las flores nomás estuvieron expuestas a los visitantes nocturnos son las que más fructifican, cerca del 50% de las flores fructifican, y es el tratamiento que más semillas por fruto produce. En cambio, las flores que solamente estuvieron expuestas a los visitantes diurnos fructifican muy poco, cerca del 10% contra 50% de las flores fructifican y produce significativamente menos semillas por fruto que aquellas flores que, digamos, fueron visitadas digamos, en este caso, por murciélagos, ¿no? Entonces, el tratamiento en el que solo los visitantes nocturnos visitan las flores tuvieron mayor fructificación y mayor producción de semillas que los demás tratamientos. Cuando las flores se excluyen de los visitantes nocturnos, léase murciélagos, la fructificación y la producción de semillas disminuyó, como pueden ver aquí comparado con esto. Y finalmente, la especie es autocompatible y puede producir semillas por autopolinización, aunque la fructificación y producción de semillas fue muy baja, ¿no? Esto es como 3% de fructificación y produce menos, pero es capaz, en ausencia de polinizadores, de producir frutos y semillas. Ahora, para el caso de agave angustifolia aquí en Hermosillo, aquí los tratamientos que hicimos, aquí las unidades son ligeramente diferentes. Fructificación es el cociente entre el número de frutos producidos por flor y la producción de semillas es el porcentaje de semillas negras con respecto al número de semillas, digamos, el porcentaje de semillas negras con respecto al total, incluyendo las semillas vanas. Entonces son diferentes maneras, digamos, pero realmente es similar al anterior. Aquí lo que tenemos es la polinización cruzada, la polinización que uno hace manualmente usando polen de diferentes individuos. Aquí lo que tenemos son la exclusión diurna, cuando solamente permitimos a las flores recibir visitas nocturnas, léase murciélagos. Aquí lo que tenemos es la exclusión nocturna, léase cuando no se dejan a los visitantes nocturnos visitar las flores. Aquí lo que tenemos es el control y aquí lo que tenemos son a diferentes formas de autopolinización, una que le llamamos autopolinización manual y una que le llamamos autopolinización autónoma, ¿no? Entonces, lo primero es que, a diferencia con agave colorata, agave angustifolia es autoincompatible. ¿Qué significa eso? Pues que no puede producir semillas por autopolinización, agave angustifolia. Al menos en la población de aquí del centro ecológico y en una población de Guaymas, son autoincompatibles. Lo sabemos, existe variación en otras poblaciones, pero al menos aquí en estos dos sitios que hemos estudiado, se comporta como autoincompatible, ¿no? Y una cosa importante es que en el centro ecológico hubo diferencias entre el tratamiento, digamos, de polinización cruzada y el control y el de visitantes nocturnos. Esto lo que significa es que, a pesar de que los murciélagos, digamos, están visitando las flores, no son suficientes. Es decir, la diferencia entre entre el tratamiento control y el tratamiento, digamos, de polinización cruzada, nos revela o nos muestra si realmente están llegando suficientes polinizadores para maximizar la fructificación. Y lo que vemos es que no, que realmente no están llegando suficientes polinizadores para maximizar la reproducción. Y en cambio, en términos de número de semillas por fruto, pues no hubo diferencias significativas, ¿no? Entonces, una cosa importante es que cuando las flores fueron expuestas solamente a los visitantes diurnos y se excluyó a los nocturnos, hubo cero fructificación y obviamente si no hay frutos, pues no hay semillas. Entonces, eso es un mensaje importante, es decir, para agave angustifolia, las visitas nocturnas son muy importantes y las visitas diurnas no son suficientes para que permitan digamos, a los agaves fructificar y producir semillas, ¿no? Entonces, como conclusión, digamos, usando evidencias sobre la secreción del néctar, que nos da un indicio de que le apuestan más a los visitantes nocturnos, sobre los visitantes florales, que nos indican que los visitantes nocturnos, principalmente murciélagos, son los visitantes más frecuentes, y de estos experimentos, usando diferentes tratamientos de polinización, apuntan en una dirección, y es que tanto en agave colorata como en agave angustifolia,
los resultados, al menos de los estudios sobre los visitantes, muestran que los murciélagos nectarívoros son los principales visitantes florales en estas poblaciones. Las flores expuestas solo a los visitantes nocturnos fructifican más y producen más semillas que las flores expuestas solo a los visitantes nocturnos, y por lo tanto, la reproducción sexual de al menos este par de agaves que hemos estudiado aquí en Sonora depende críticamente de la actividad de estos murciélagos nectarívoros y en particular de la especie que hemos capturado visitando a las flores, que es una especie de Leptonípteris, ¿no? Y ese es el mensaje que quiero transmitirles, digamos, la reproducción sexual de estos agaves que hemos estudiado depende en gran medida o críticamente de la actividad de estos murciélagos nectarívoros, y básicamente ese es el mensaje que quería transmitirles, y eso sería todo por mi parte,